El 5 de mayo para mí fue como domingo. Entonces estábamos en las características de los ribosomas eucariotas y procariotas y creo que ya vimos el RNA de transferencia, ¿verdad? Nos correspondía hoy el código genético, ¿no? Si no estoy mal recuerdo. Sí, así es, vamos a ver código genético y creo que también íbamos a abarcar una parte de inicio y elongación. Ah, ok, ya habíamos terminado con la aminoácido. Bueno, gracias. Entonces hoy nos corresponde entonces platicar un poco acerca de lo que es el código genético. Si recuerdan, pues estamos ya en este punto, ¿no? Ya vimos la síntesis del RNA mensajero, recordando que el RNA mensajero es el molde del gen, es un transcrito que se escribe a base de lo que dicta una secuencia genética y este transcrito pues entonces va a pasar a hacer el molde para una cadena de aminoácidos en un proceso que se conoce como proceso de traducción, que es el tema que nos corresponde. Y entonces, para poder llevar a cabo este proceso del conocido como traducción del que estamos platicando, y como ya se podrán ustedes dar cuenta perfectamente bien, estamos cambiando ya de secuencia, ya no estamos refiriéndonos a una secuencia de nucleótidos, estamos refiriéndonos a una secuencia de aminoácidos. Entonces, esta forma en cómo se establece la correspondencia entre una secuencia de nucleótidos y una secuencia de aminoácidos, a esto es a lo que se le conoce como código genético. ¿Alguien quiere comentar un poco acerca del código genético, por favor? Disculpe, le empezamos a escuchar demasiado trabada. ¿Sí? Sí, nada más alcanzamos a medio escuchar cuando dijo que esta secuencia se llamaba código genético, pero después ya se empezó a escuchar muy trabada, como robot. Es que es mi robot suplente. Ya le estoy escuchando bien nuevamente. Ah, es que era mi robot suplente. Entonces, por favor, alguien que nos quiera comentar un poco acerca de código genético, por favor, que leyeron acerca de él. Sí, Nestle, por favor. Sí, doctora. Bueno, este código genético fue descrito por George Gamow. Él decía que al menos se requerían 3 nucleótidos para generar este código. ¿Por qué? Porque si se tomaban individualmente, mencionaba que 4 aminoácidos generaban bueno, mencionaba que una de las cosas era que la superposición de estos códigos, que se requerían 3 nucleótidos para cada codón individual. Entonces, otra de las cosas que también mencionó es que el código genético estaba superpuesto. Entonces, a través de estudios de proteínas mutantes, como por ejemplo la hemoglobina, que era modificada por drepanocitosis, se encontraba que una proteína mutante contenía una sustitución en un solo aminoácido. Entonces, si el código estuviera superpuesto, un cambio en el par de bases en el DNA debería haber afectado 3 codones consecutivos. Entonces, pues esto no fue así y se descartó esta idea. Ok, muy bien, Nestle, muchas gracias. Cassandra. Sí, doctora. Bueno, yo pues había encontrado que el código genético estaba definido como una serie de reglas que van a utilizar los ribosomas. Estas reglas las van a necesitar para que puedan traducir al ARN mensajero y puedan formarse así las proteínas. Okay. También que dentro del código genético iba a tener ciertas características que pues lo iban a definir. Una de ellas es, como mencionaba Mesli, que el código genético tenía que estar organizado en tripletes. Es decir, que por cada una de las combinaciones de 3 nucleótidos que van a ser los llamados codones, el ribosoma va a incorporar un péptido a la proteína que va a estar sintetizando. Y ya Como dentro para de... un aminoácido, sí. Ok, un aminoácido.
Y pues dentro de estos codones íbamos a encontrar más específicos a codones de iniciación o codones de stop o codones de parada. Ok, gracias. Sí, Arturo. Sí, doctora. Bueno, también leí que el código genético se le conoce que es degenerado, porque más de un solo codón puede codificar para el mismo aminoácido, es decir, un mismo aminoácido puede ser colocado por más de un mismo codón, y que, por ejemplo, un codón y otro pueden ser iguales en los dos primeros nucleótidos, pero el que va a ser distinto es el tercer nucleótido, y ya con este último nucleótido va a condicionar para un aminoácido diferente. Ok, gracias, Arturo. Sí, esta característica de que es degenerado resulta interesante y creo que en algún momento cuando vimos mutaciones, eh, habíamos comentado un poco acerca de las mutaciones silenciosas, es decir, estos cambios en la secuencia de DNA que como tal no generaban cambios propiamente en el producto proteico. Y esto se debía, no sé si recuerdan que habíamos comentado algo de eso, esto se debía en parte, bueno, a esta característica del código genético que ahorita ya lo vamos a ver en dibujito para que nos quede más claro. Gracias, Arturo. Sí, ya, Ilene, por favor. Bueno, solo agregando, se me hizo interesante esto que comentó mi compañero, de que un aminoácido puede ser traducido por de diferentes codones y a estos tipos de tripletes se le van a conocer como sinónimos, pero algo muy importante es que no todos estos van a ser reconocidos por el mismo anticodón y bueno, pueden haber hasta 64 combinaciones diferentes de estos tres nucleótidos y van a ser 61, van a ser los que codifiquen para aminoácidos, pero 3 van a ser específicos para marcar terminación y estos se van a conocer como codones de terminación o sin sentido. O de paro, sí, sí, Yeli. Entonces, vamos a ver que en total son 64 codones y eso sale haciendo esas matemáticas este, que, 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 que llevaron en la secundaria, creo. Si hacen combinaciones de tres, a partir de cuatro posibilidades, pues el resultado es este número del que estamos platicando. Estos codones, pues habrá algunos codificantes y otros no codificantes, es decir, eh, algunos que contienen información para la adición de un aminoácido y otros que no tienen información para un aminoácido, pero sí tienen información para fines de terminación. En el RNA mensajero, como estamos viendo, así como verán que un extremo 5' 3', vamos a ver que hay una secuencia UTR que no codifica, hay una secuencia que va a determinar el codón de inicio, y el codón de inicio pues es una secuencia codificante. Eso quiere decir que cuando esté en el ribosoma esta secuencia se puede interpretar porque hay un RNA de transferencia que corresponde a ese codón de inicio y así sucesivamente habrá diferentes combinaciones de tripletes hasta llegar a un triplete que determinará el final de la traducción, o el codón de paro o el triplete de paro. El codón de paro o el stop es no codificante, eso quiere decir que no hay ninguna RNA de transferencia que corresponda a esa secuencia y por lo tanto no corresponde a un aminoácido como tal, pero sí da una señal, la señal de terminación, y para fines de terminación o para fines del final de la traducción, vamos a ver que esa secuencia, una vez que llega al sitio aminoácido del ribosoma, pues va a dar una señal de terminación y vamos a ver que existen proteínas que van a disociar todo el complejo de la traducción para poder separar a la cadena polipeptídica y al ribosoma para que el ribosoma en un momento determinado pueda participar en otro proceso de traducción, ¿no? Entonces,
El código genético, como dijeron sus compañeros, pues está constituido por 64 codones y era como les comentaba, comentaba alguna de sus compañeras al principio, que si se utilizaba un nucleótido que correspondiera para un aminoácido, pues resultaba insuficiente, ¿no? Hay que recordar que son 20 aminoácidos los que componen las proteínas, y entonces son 4 nucleótidos y 4 para 20, pues resulta insuficiente, a menos que cada nucleótido codificara para 5 aminoácidos. Las combinaciones de 2, pues igual, 4 por 4 pues da 16 y el resultado total serían 16 combinaciones y pues terminaríamos en la misma, en la misma situación. Pero las combinaciones de 3, 4 por 4 por 4 dan 64 posibles combinaciones. Y estas 64 posibles combinaciones son las que componen el código genético. Entonces, como verán, estas 64 que están aquí, si contamos cada una de las combinaciones en total, nos van a dar 64, ¿no? Son cada triplete, si ven cada uno son 3 bases. Estas combinaciones a su vez van a dar como resultado la codificación para algún aminoácido o para una señal de terminación. Ya había yo comentado que estas secuencias que están aquí van a determinar el final de la traducción una vez que se posicionan en el sitio aminoácido del ribosoma y la traducción pues va a terminar en ese punto. Estas 3 combinaciones, pues estos 3 combinaciones de nucleótidos o estos 3 codones van a dar una señal de terminación, más también se les llama sin sentido y además pues también son no codificantes. Todos estos codifican para un aminoácido, a todos estos se les conoce codones con el nombre de codones consentido, perdón, y los que codifican para un mismo aminoácido, como todos estos que codifican para serina, todos estos que codifican para alanina, todos estos que codifican para arginina, a estos se les conoce como codones sinónimos. O sea, es como distintas combinaciones que van a dar como resultado la adición del mismo aminoácido durante el proceso de la traducción. Y esto pues resulta muy interesante porque esto es lo que le va a dar ciertas características muy particulares al código genético. Entonces, si ven, casi todos los aminoácidos tienen codones sinónimos, algunos 2, algunos 3, algunos, ¿dónde están? 4 y algunos hasta 6, ¿no? 6 codones que codifican para el mismo aminoácido, excepto el codón que codifica para metionina y el codón que codifica para triptófano. Para ellos solamente hay un codón, ¿no? Este tiene una característica adicional. Este es el codón de inicio. Generalmente la traducción va a comenzar en un codón de inicio marcado por una UG y va a terminar en un codón de terminación que puede ser cualquiera de estos 3. Entonces, como verán, el RNA mensajero tiene un marco de lectura se va a establecer un sitio donde va a comenzar la lectura y un sitio donde va a terminar la lectura de ese RNA mensajero para poder tener al final una cadena de aminoácidos. Y la secuencia o el orden en el que van a estar presentes los aminoácidos en la cadena polipeptídica, pues estará determinada por el orden en el que van a aparecer estos tripletes en el RNA mensajero. Entonces, si conocen cada uno de los tripletes, podrían interpretar la información contenida en un RNA mensajero y podrían ir determinando a qué aminoácido corresponde cada secuencia. Ese trabajo es el que realiza el RNA de transferencia, ¿no? El poder determinar qué secuencia corresponde a cada aminoácido y primero transportar al aminoácido y en el ribosoma y establecer esta correspondencia y posteriormente la formación del enlace peptídico entre los aminoácidos. Entonces,
Nirenberg y Mattei fueron los primeros en caracterizar secuencias específicas codificantes y fue la parte fundamental para poder determinar la forma en cómo se interpreta la información. Entonces, ¿cuál es la función de este código genético? Pues interpretar la información de una secuencia dada. Esta secuencia dada obviamente es el RNA mensajero y obviamente el código genético, aunque sea yo repetitiva en lo que estoy diciendo, establece la correspondencia entre 64 posibles tripletes. Ya vimos cuáles son, resulta de las combinaciones de estas 4 bases que conforman el ácido nucleico y del RNA mensajero y 20 aminoácidos de la proteína, ¿no? Y este código genético es utilizado por las células para sintetizar proteínas. Y si ven, aquí estoy diciendo células, estoy siendo muy general, ¿no? Entonces, todo aquello que tenga células o que contenga células y que requiere sintetizar proteínas, utilizará este código genético para poder interpretar la información contenida en un RNA mensajero. El código genético pues tiene varias características, ¿no? El código genético pues ya sus compañeros mencionaron que no es que es degenerado, perdón, y esta palabra de degenerado indica, nos estamos refiriendo a esto también, ¿no? A que hay varias combinaciones de tripletes que van a codificar para un mismo aminoácido. Esta diversidad de combinaciones que al final van a codificar para un mismo aminoácido le dan esta característica al código genético de que es degenerado, ¿no? Entonces, como ya vimos, la mayoría de los aminoácidos tienen codones sinónimos que corresponden para la adición de esos aminoácidos. Solo 2 no tienen diferentes combinaciones, pero a excepción del triptófano y de la metionina, todas las demás tienen a partir de 2 codones que codifican para esos aminoácidos, obviamente dependiendo del aminoácido, ¿no? Y ya había yo comentado que el código genético pues va a tener una señal de inicio, generalmente es el codón que codifica para metionina y un codón de terminación. En el caso del codón que codifica para metionina, vamos a ver que tanto en la traducción de proteínas en células eucariotas como en las células procariotas, habrá un RNA de transferencia, un aminoácido RNA específico para el codón de inicio. Ese, aunque metionina se puede repetir muchas veces a lo largo de una secuencia de RNA mensajero, solo habrá un codón que codifique para metionina, que determine o que marque el inicio de la secuencia que se va a traducir, y para ese codón habrá un RNA de transferencia que codifique o que interactúe directamente con ese codón de inicio en particular, ¿no? El código genético, pues, cuando se está leyendo la secuencia del RNA mensajero, nos tiene que quedar muy claro que entre los codones o entre los tripletes, pues no hay puntos, no hay comas, no hay no hay puntuación interna, es decir, se lee de 3 en 3, el código genético es no solapado. Una vez que empieza la traducción, cada ribonucleótido dentro del RNA mensajero va a formar parte solamente de un triplete, o sea, no se puede regresar y leerse una base del triplete anterior o 2, no, se leen 3 y luego los siguientes 3 y luego los siguientes 3 y luego los siguientes 3, así sucesivamente hasta llegar al codón de terminación. La secuencia de codones en un genes pues es colineal, es una secuencia de aminoácidos que va a formar a la proteína codificada, y el código genético, este término está interesante, se dice que es casi universal. Por eso cuando leíamos el concepto de código genético, si ven, yo les decía, es que como que es muy general decir
que las células utilizan el código genético para poder interpretar la información contenida en sus RNAs mensajeros para poder obtener una cadena de proteínas. Y existen ciertas excepciones, aunque muy mínimas, para que a lo mejor pueden hacer que este término de universal se quede en casi universal, pero en general prácticamente todos utilizan el código genético para poder obtener una secuencia de proteínas. Y eso también incluye a los virus, es decir, recuerden que los virus tienen su propia información genética, o sea, es decir, llevan su propio genoma, y en su genoma llevan las recetas para sintetizar sus proteínas. El código genético pues emplea, las partículas o las proteínas virales se sintetizan también empleando el mismo código genético, recordando que la síntesis de proteínas virales pues se lleva a cabo en una célula, ¿no? Que puede ser o una célula bacteriana o una célula eucariota, ¿no? Pero en general el código genético, que está aquí, el que acabamos de revisar, se emplea prácticamente casi de igual manera. ¿Alguien me podría comentar para quién o en qué situaciones no sería completamente idéntico? ¿O no se leería igual el código genético? ¿No? Ahora es mi perrito el que está ladrando. Bueno, el código genético pues no se puede considerar universal, o que se lea o que se aplique de manera general para todos, porque tiene ciertas excepciones que son mínimas, ¿no? Por ejemplo, en el código genético normal, el que acabamos de leer, cuando está presente el codón UGA, es una secuencia que va a determinar el paro o lo final de la síntesis de una proteína o de una secuencia de una proteína nuclear, pero en el caso del código mitocondrial, pues ya será de ser una secuencia no codificante, y será o determinará entonces la unión del triptófano. O en el caso de la levadura, una secuencia CUX, y aquí se está refiriendo a que podría variar la base que continúa. En el código genético nuclear, pues es codifica para leucina, y en el caso del código mitocondrial, pues se codifica para treonina, ¿no? En el caso de la drosófila, AGA, en el código genético nuclear, corresponde a la arginina, pero en el código genético mitocondrial para estos organismos, pues corresponde a una serina, ¿no? Y en el caso de humanos y bovinos, pues igual hay algunas variantes. Como verán, son variaciones mínimas, pero en general este código genético se emplea prácticamente casi igual en todos aquellos organismos o en todos aquellos que requieran obtener una cadena polipeptídica, como ocurre en las partículas virales, ¿no? Entonces, esto es el código genético, y para poder determinar la secuencia de una cadena de aminoácidos, pues ustedes tendrían pues o que saberse todo el código genético, y ya lo más fácil es agarrar el código genético e ir leyendo, determinar primero cuál sería el codón de inicio, es decir, cuál sería el AUG, porque otra de las características es que pues no hay una ley que determine cuál es la aparición o el orden en el que van a ir a París. No hay una generalidad, o no hay una ley que diga que, por ejemplo, después de una prolina tendría que ir una valina, o que la señal de stop va a ir después de 100 tripletes. O sea, no hay quién va a determinar
el orden en el que vayan los tripletes en dónde va a aparecer la señal de stop, pues lo va a determinar el gen, ¿no? Entonces, la única regla, tal vez así, para el que va a aparecer primero sería AUG, ¿no? Que este sería el codón de inicio tanto para células procariotas como eucariotas. Y en cuanto a la señal de stop, pues podría ser cualquiera de estas tres. Y en cuanto al orden y al número de tripletes que están o que van a poder encontrar en un RNA mensajero, pues obviamente eso dependerá de lo que determine el gen, ¿no? Y para poder saber la secuencia de aminoácidos, pues tendrían que tener a la mano su código genético para poder ir estableciendo, ¿no? Esa correspondencia entre estas secuencias y el aminoácido, ¿no? Para poder tener ya como al final una secuencia de, de, de aminoácidos. Entonces, ahora sí, ¿cómo inicia la traducción? ¿Alguien nos puede comentar un poco acerca de eso? ¿Cómo inicia la traducción? Ya había mencionado ahorita que va a comenzar siempre en un codón AUG, pero el codón AUG puede estar repetido infinidad de veces a lo largo de una secuencia de RNA mensajero. Es decir, la presencia de AUG no es exclusiva del inicio de la traducción, puede estar infinidad de veces a lo largo de la secuencia. Entonces, y eso lo podrían comprobar si ustedes entran a esa página que se llama Uniprot. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha usado estas páginas, que existen o estas bases de datos que existen en la red? ¿Alguna vez alguien ha entrado, por ejemplo, a Uniprot? Y si no, pues entren y pregúntenle a Uniprot cuál es la secuencia de aminoácidos, no sé, de la hemoglobina, de la, de la insulina, de X producto proteico, y esa página les va a decir cuál es la secuencia de aminoácidos, les va a decir cuál es la estructura secundaria, les va a decir, hasta les puede hacer un análisis entre secuencias de aminoácidos y decirles a qué proteínas se parecen. Sí, Valeria. Bueno, pues para que se pueda iniciar la traducción, primero tenemos que tener como varios ingredientes, ¿no? Por decirlo así. Debemos de tener un ribosoma, un ARN mensajero y un ARNT, que es el de inicio. El ribosoma va a venir en dos subunidades, en una grande y en una pequeña. De ahí el ARNT de inicio va a llevar el primer aminoácido de la proteína. Y leí que casi siempre este primer aminoácido es la metionina. Y de ahí, pues estos ingredientes van a reunirse de forma, pues, correcta. Y entonces juntas ya van a formar un complejo de iniciación, que va a ser el ensamble molecular que va a comenzar entonces a fabricar una nueva proteína. Ok, entonces, sí, ¿alguien más? Gracias, Valeria. Sí, Yailene. No, primero, sí, Yailene, por favor. Bueno, sí. En el caso de eucariotas, vamos a tener en cuenta que el ARN mensajero va a ser de tipo monocistrónico, que va a tener un solo codón de inicio. Y respecto a lo que usted mencionaba es necesario que este codón de AUG esté formando parte de algo que se conoce como secuencia COSAC, que esta va a ser una secuencia de ARN mensajero que va a facilitar el reconocimiento de la secuencia de iniciación. Para este proceso también va a ser muy importante diferentes proteínas que se van a conocer como factores de iniciación. En el caso de las células eucariotas, se van a denominar E y F. En la iniciación va a estar basada en tres sucesos, que va a ser la disociación del ribosoma, donde que este busca permitir la unión del ARN de transferencia y el ARN mensajero. Para esto se van a necesitar proteínas como la IF3, IF4 y la IF6. Sí, sí, Yailene, muchas gracias. Sí. ¿Algo más?
Bueno, ya Ah, como, ¿sí? ¿Ya? Como sus compañeros mencionaban, pues sí, primero pues hay muchos requerimientos para poder obtener o para poder comenzar la traducción. Como quedamos que íbamos a comenzar con la eucariota, ¿verdad? En esa quedamos, ¿verdad, Lili? Bueno, hay, así es, quedamos en ver la eucariota primero. gracias. Hay hay similitudes y hay muy pocas diferencias. Pues para poder llevar a cabo la síntesis de una cadena polipeptídica en eucariotas, pues como verán, pues necesitamos tanto de un ribosoma. Hay que recordar que cuando platicamos un poco acerca de ribosomas, yo les comentaba que cuando leyéramos el término así, 80S, nos estamos refiriendo a las dos subunidades unidas, ¿no? A que se está formando el complejo entre la subunidad pequeña y la grande. Se requiere el complejo completo, pero al inicio, como ya comentaba Yailene, se requiere que estas dos unidades estén disociadas, ¿no? Tanto en eucariota y como en procariota ocurre lo mismo. Se requiere un RNA mensajero, que hay que recordar que una de las características de los RNAs mensajeros eucariotas es que estos son monosistrónicos, es decir, que contienen la información solamente para un único producto proteico. En el caso de procariotas, podemos tener genes, RNAs mensajeros polisistrónicos y monosistrónicos, es decir, que puede estar contenida la información para uno o para varios productos proteicos, como ocurría en el modelo del Operón, si recuerdan, cuando vimos la estructura del modelo del Operón, estaban contenidas varias secuencias en ese mismo fragmento del RNA mensajero. Y otra cosa importante es que para fines de inicio de la traducción se va a requerir de secuencias específicas. Estas secuencias específicas van a determinar cuál es el codón de inicio en el RNA mensajero, porque como ya les comenté hace un momento, el codón que codifica para metionina puede estar repetido infinidad de veces y se tiene que distinguir de todas esas repeticiones de auge, cuál es el que codifica, cuál es el que será o determinará el inicio de la traducción, es decir, a partir de ese codón va a comenzar el proceso de la traducción. Entonces, para determinar cuál es el codón de inicio, hay secuencias en eucariotas, esta secuencia se denomina secuencia de Kozak, y en procariotas esta secuencia se denomina secuencia de Chain-Dergano. No es la misma secuencia, pero tienen funciones similares, ¿no? Determinar en el RNA mensajero cuál es el codón que va a determinar el inicio de la traducción o que va a marcar el inicio de la traducción. Vamos a ver que también se requieren factores de iniciación, factores de elongación y factores de terminación. Estos factores pues van a tener funciones determinadas e importantes al inicio, en la etapa de elongación y en la etapa final, en la etapa de terminación de la traducción. Al inicio, pues vamos a ver que se requiere que estas subunidades, si el ribosoma está eh, unido la subunidad pequeña a la grande, pues se requiere obviamente que se separen, se requiere que se haga una búsqueda sobre el RNA mensajero, se requiere que aumente la afinidad sobre ciertos sitios en específico y que se bloqueen otros sitios en el caso de la subunidad pequeña del ribosoma, y estos sitios, pues a los sitios a los que me refiero son los sitios en los cuales se van a posicionar los RNAs de transferencia, y ahorita lo vamos a ver ya más específicamente. Entonces, se requiere entonces una secuencia que para eucariotas, la secuencia sería esta. Lo busqué en artículos porque no la encontraba, porque los libros luego no la tienen, nada más para fines de información. Esta es la secuencia de Kozak, esta secuencia es la que va a determinar cuál es el codón de inicio, y esta secuencia obviamente estará en qué posición del RNA mensajero. ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Esta secuencia. El RNA mensajero pues está fácil de leer, ¿no? Es una cadenita de nucleótidos. ¿De qué lado o en qué posición tendría que encontrarse esta secuencia?
Todos están calladitos. ¿En qué extremo? Pues ya los ayudo. Sí, Alfredo. En el extremo 5', doctora, En el entre las posiciones -3 y +4. Ok, gracias. En el extremo 5', o sea, si ven esta secuencia, estamos en eucariotas. Esta secuencia se llama de Kozak y es de eucariotas. Pero también en el caso del RNA mensajero procariota, la secuencia de Charles-Dargano estaría también en el extremo 5'. Recordando que una de las reglas del proceso de la traducción es que la síntesis se va a llevar en sentido 5', 3'. Entonces, se va a leer el extremo 5', se va a identificar secuencia de Kozak. Primero, obviamente, si estamos en el extremo 5', aparte de la secuencia de Kozak, ¿qué otra estructura determinaría o marcaría el extremo 5', que podría en un momento determinado ser relevante para fines de inicio de la traducción? No sé si recuerden. ¿Sería la caperuza? Sería sí, muy bien, la caperucita o la capucha esta secuencia de 7-metilguanosina, que es una modificación de las que platicamos, gracias, de las que platicamos en el proceso de modificaciones posttranscripcionales que se realizan sobre el RNA mensajero. Entonces, ya tenemos ciertas características que van a determinar la posición, por qué lado o en qué lado del transcrito va a comenzar la lectura y sobre qué triplete o sobre qué codón va a comenzar el proceso de la traducción, ¿no? O sea, determinar cuál es el extremo 5' y luego determinar cuál es el codón que está determinando el inicio de la traducción. Ya son las 11, entonces nos vemos mañana, por favor. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Cuídense mucho.